en este primer problema de la ayudantía 5 vamos a analizar unas alternativas de verdadero y falso que la mayoría se analiza a luz de este teorema, que yo les dije que es súper importante, así que esto nos va a ayudar a entrenar un poco esto. Entonces, la primera dice, cuando una función es continua en un punto, entonces sus derivadas parciales existen en ese punto. Y solamente mirando el diagrama nos damos cuenta de que esto es falso, porque nos estaríamos colocando acá diciendo que primero la función es continua, y dado que es continua en este punto, entonces sus derivadas parciales existen en ese punto. Entonces estaríamos creando una flecha desde aquí, desde el cuadro arriba, hacia el cuadro abajo. Y esta flecha no se puede. No porque una función sea continua, necesariamente sus derivadas parciales van a existir en ese punto. El diagrama solo nos indica las flechas que sí se pueden, de implicancia. Sabemos que esto implica esto, que esto implica esto y que esto también implica esto. Pero que la función sea continua no implica que las derivadas parciales existan en ese punto. Y viceversa, que las derivadas parciales existan en ese punto no implica que la función sea continua, aunque suene contradictorio. Pero básicamente no podemos escribir estas flechas de implicancia. Entonces esta es falsa. Y la justificación es eso. Porque una función que sea continua no implica que sus derivadas parciales existan en ese punto. Bien, la segunda nos dice, en el caso de que las derivadas parciales de una función sean continuas, tenemos que siempre buscar estos entonces, porque son indicadores. Entonces, entonces. Entonces, primero, en caso de que las derivadas parciales de una función sean continuas, o sea, estaríamos parándonos aquí, para decir qué cosa, la función es continua. Y esto sería verdadero, porque si estamos acá, esto implica que la función es diferenciable. Y si la función es diferenciable, esto implica que la función es continua. Entonces hay como una flecha larga, pero que básicamente sigue este camino. Entonces esto es verdadero. La tercera pregunta dice, si las derivadas parciales de una función no existen, fijémonos en este no existen en, este punto, en un punto puede ser x0 y 0, entonces no es continuo. Entonces, pongamos, bueno, digo entonces a cada rato. Ahí sí. Ya, si las derivadas parciales entonces no existen, o sea, si las derivadas parciales, perdón, si las derivadas parciales no existen, entonces no es continuo. ¿Esto es verdadero o falso? Aquí, si las derivadas parciales no existen en 0, 0, esto va a implicar que no es diferenciable por contraposición lógica. Pero aquí no nos podemos devolver para acá y para allá, porque recordemos que la función no sea diferenciable no nos va a decir que no sea continua. Solo si sabemos que no es diferenciable nos podemos devolver para atrás, pero no para adelante. Entonces, partiendo desde acá, decimos que las derivadas parciales no existen en un punto. Eso nos sirve para decir que no es diferenciable. Siempre acuérdense que para devolverse es con contraposición lógica. No existen, no es diferenciable. Y eso nos serviría para decir que las derivadas parciales no son continuas en ese punto. Pero no nos serviría para decir que la función no es continua en ese punto. Eso no lo podemos saber de esa manera. Que la función no sea diferenciable no quiere decir que no sea continua. Que la función no tenga derivadas parciales continuas no quiere decir que la función no sea continua. Hay que tener mucho cuidado con eso porque nos podemos confundir. Pero hay que recordar que cuando hacemos una negación acá, no, esto va a devolverse solamente con contraposición lógica, pero no puede avanzar de la misma forma. Entonces aquí quizás ustedes pueden ponerle P, Q, R y S. Sabemos que P implica Q,
que P, bueno, que Q implica, esto es un poco innecesario, de hecho es para ordenar un poquito la mente, que Q implica R, sabemos que Q implica S. Y de manera indirecta, P implica también Q, o sea, perdón, P implica R y también P implica S, porque si estamos aquí y esto implica esto, también va a implicar estos de acá. Y lo de la contraposición lógica es básicamente esto. Nosotros podemos negar S, supongo que ustedes lo habrán visto con ese símbolo como de negar, no S, o sea, derivadas parciales no existen, va a implicar la negación de lo anterior. O sea, si esto no pasa, esto no pasa. Y de la misma forma, no R implica no Q. Y bueno, también no Q implica no P. Ahí para, si alguien quiere verlo desde una manera más matemática, uno puede hacerse un listado con todas estas cosas y decir qué es cada cosa y tiene un torpedo básicamente para cada una de las posibles combinaciones de esto. Es un tip. Pero aquí tenemos que darnos cuenta que si nosotros decimos que las derivas parciales no existen en este punto, entonces no es diferenciable en este punto. Pero no podemos usar esto. Esto es a lo que quiero ir. Que no podemos decir esto está malo. No, R. Esta cuestión de acá no se puede usar. ¿Por qué no podemos decir que? Porque esto no es diferenciable, no es continuo. Un poquito enredado, pero solo hay que fijarse bien en cómo están las flechas, las implicancias, y ahí deducir y concluir. Entonces esto, bueno, es falso. Espero que se haya entendido. Si fue un poco enredado y tienes otra perspectiva, otra respuesta, escríbela en los comentarios. Una función, vamos con la cuarta. Una función puede ser no diferenciable en algún punto, estaríamos parándonos aquí, no diferenciable en un punto, y al mismo tiempo tener derivadas parciales continuas en dicho punto. Pero esto también resulta falso por lo mismo que explicamos delante. Si esto no pasa, o sea, si no es diferenciable, entonces no tiene derivadas parciales continuas. O sea, la contraposición lógica. Y esto pasa sí o sí, o sea, si no es diferenciable no va a tener ninguna derivada parcial continua en ese punto. Por lo tanto, es imposible que esté pasando al mismo tiempo de que sí tenga derivadas parciales continuas. Porque sabemos que si no es diferenciable, entonces no tiene derivadas parciales continuas. Entonces es falso. Por eso mismo que explicamos. Si no es diferenciable, entonces no tiene derivadas parciales continuas en ese punto. Vamos con la última, y esta ya es de vector gradiente. Las curvas de nivel son siempre paralelas, o bueno, son paralelas a los vectores gradiente de una función. Y esto tiene quizás una trampa, es medio tricky, porque tiene esa palabra. Entonces nosotros ya vimos que las curvas de nivel siempre son perpendiculares a los vectores gradiente de una función. O mejor dicho, que los vectores gradiente de una función son perpendiculares siempre a las curvas de nivel. Está mejor dicho de esa forma, pero de cualquier forma esto es erróneo. No es paralelo, sino que es perpendicular. Entonces esto también es falso. En casi todo es falso. Así que básicamente eso. Esas son las preguntas de verdadero y falso. Se dan cuenta que, bueno, la mayoría de estas surgen a partir del análisis de este gráfico. Entonces ahí la idea es que lo repasen bien, cuáles son las flechas, cuáles son las implicancias, las posibles combinaciones, etc. Y cuáles no se pueden. Sabemos que, repito, no se pueden tirar estas flechas para allá. No nos podemos devolver si es que estamos afirmando algo, porque solo nos podemos devolver con las flechas si es que lo negamos en ambas partes. Eso es la contraposición lógica. Básicamente, todo surge de ese análisis. Así que todas las preguntas lo pueden responder con esto, básicamente. Y eso básicamente, vamos con el siguiente problema.